Buenas tardes al canal TV Online y CDT. Nos acompaña en la tarde de hoy el doctor Jesús Orlando Corredor Alejo, profesor de la Universidad de los Andes y consultor independiente a través de la firma Tributar Asesores SAS. Además, el doctor Corredor pertenece al Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. El doctor Corredor nos hablará esta tarde sobre el decreto 2242 de 2015, correspondiente a la facturación electrónica y los beneficios que tiene la misma. Doctor Corredor, buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Muchas gracias, Silvio. Es un placer saludarlos en esta videocharla, por medio de la cual vamos a abordar algunos elementos efectivamente de la factura electrónica que fue reglamentada a finales del año pasado mediante el anunciado decreto 2242. Decreto por medio del cual se establecen unos nuevos lineamientos para la determinación futura de la expedición de factura electrónica. Quizá con el ánimo de abordar el tema de una manera más o menos adecuada, al menos desde el punto de vista académico, propongo que lo hagamos en la siguiente dimensión, Silvio. En primer lugar, es necesario preguntarse si esta es una obligación que viene en el futuro inmediato, a lo cual debemos responder que no. Para que lleguemos a la nueva obligación de factura electrónica hay que surtir un debido proceso, y ese debido proceso va a tardar por lo menos un par de años antes de que empecemos con este ejercicio. ¿Qué debe tenerse en cuenta? En este momento, en primer lugar, ¿quiénes van a quedar obligados a emitir la factura electrónica? Quizá ese es el punto de mayor relevancia. Señala el decreto que van a quedar obligados a emitir la factura electrónica aquellos sujetos que la DIAN seleccione mediante resolución. Es decir, todavía no sabemos quiénes van a quedar obligados. Sabemos que pudieran ser las grandes empresas, pero no sabemos todavía realmente la cobertura porque esto depende del criterio que determine la DIAN. Sin embargo, el decreto establece que aunque una persona no salga seleccionada, puede voluntariamente acoger el sistema de facturación electrónica. Si yo, que estoy obligado a emitir factura, no salgo seleccionado, puedo igual levantar la mano, pedirle la autorización a la DIAN para que me permita emitir la factura electrónica. Pero este es el primer elemento apenas, Silvio, porque estoy hablando de la cobertura subjetiva. Sin embargo, el debido proceso nos lleva a hablar de dos cosas adicionales. En primer lugar, ¿quiénes quedan involucrados en el proceso de emisión de factura electrónica? Porque sabemos que actualmente en el ordenamiento tributario no basta emitir factura, tiene que haber un receptor de la factura quien tiene la obligación de exigir la factura. Nos preguntamos entonces qué pasa si un sujeto va a emitir factura electrónica y el receptor no desea recibirla por ese medio. El decreto precisamente dice, como se requieren dos partes, las dos partes deben estar de acuerdo, pero no necesariamente el comprador va a obstaculizar o a permitir la expedición de la factura electrónica, porque el decreto señala que si el comprador no quiere recibir la factura por la misma vía electrónica, entre otras cosas porque requiere una habilitación tecnológica para poderla recibir, se autoriza a hacer una impresión, ya sea digital, para enviársela por correo electrónico, por ejemplo, al comprador, o ya sea una impresión gráfica para entregársela físicamente al comprador, lo cual quiere decir que, a diferencia de lo que tenemos en el actual sistema de factura electrónica, donde se requiere aceptación de parte y parte, en el nuevo sistema que se ha diseñado en el decreto 2242, no se requiere aceptación de comprador y en todo caso él recibirá el documento, ya sea virtual, ya sea en representación digitalizada o ya sea en representación gráfica. Adicionalmente, como la factura electrónica requiere de una visión tecnológica, obviamente quienes decidan emitirla o quienes salgan obligados a emitirla según la resolución de la DIAN tendrán que prepararse para ello, pero se autoriza que esas personas puedan contratar el servicio a través de un proveedor tecnológico, de tal manera que entra un nuevo sujeto, además de comprador y vendedor, entran los proveedores tecnológicos a cuya técnica se podrán emitir o en la estructura tecnológica de ellos se podrán emitir las facturas electrónicas. Naturalmente también hay una parte involucrada que es la misma DIAN. La DIAN, además de determinar quiénes estarán obligados,
debe disponer el formato electrónico, debe hacer todas las caracterizaciones de orden tecnológico para que los contribuyentes obligados a emitir la factura electrónica puedan hacerlo de acuerdo con el criterio unificado que se va a señalar. Como he dicho, esto requiere un debido proceso en el que por lo menos deben agotarse unos 18 o 20 meses más o menos, contando con que está pasando ya el tiempo para que la autoridad tributaria defina no solamente los elementos tecnológicos, sino también para que determine quiénes van a quedar obligados. Y finalmente, Silvio, quiero señalarle en relación con ese decreto que hay una cosa para mi modo de ver novedosa. Se trata de expedir factura, pero el sistema de factura dentro del universo contable y financiero viene acompañada de dos documentos que tradicionalmente se reconocen, que son las notas débito y las notas crédito. Este decreto, como novedad, reconoce la expedición electrónica de notas débito, porque las notas crédito ya las teníamos reconocidas en algunas disposiciones anteriores. En este caso, la expedición de los documentos que tienen en el sistema de facturación electrónica van a consistir, ya sea en la factura propiamente tal, en las notas débito y en las notas crédito, que son documentos que se utilizan para hacer ajustes a los valores de las facturas o a las cantidades de las facturas, o para materializar descuentos o aumentos de precios, en fin, documentos, notas débito y notas crédito, que me parece bastante importante reseñar. En consecuencia, y como conclusión, Silvio, de esta pequeña conversación que hemos tenido, la facturación electrónica es un hecho reglamentario actual, no hay la menor duda, pero desde el punto de vista práctico todavía nos falta por avanzar un terreno y posiblemente hacia el año 2018 o 2019 ya podremos hablar con total certeza de lo que es una factura electrónica, que si lo traemos a lo que hoy conocemos es tanto como las declaraciones electrónicas, las declaraciones virtuales, es más o menos imaginarse un documento con esa misma ritualidad. Eso es todo. Bueno, doctor Corredor, le agradecemos por haber compartido sus impresiones en relación con este tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Muy amable. Muy bien. Es un placer.